Las revoluciones suceden, han sucedido siempre, desde que, como dijo, escribió, ¿no es cierto?, Engels en uno de los prólogos al Manifiesto Comunista, desde que se terminó la propiedad comunitaria de la tierra y aparecieron, ¿no es cierto?, las clases sociales, el pueblo trabajador por un lado, ¿no es cierto?, que lo produce todo, y los de arriba que, cumpliendo ciertas condiciones, ¿no es cierto?, se apropian del excedente de la producción social. Es la historia que es de 1000 años atrás, ¿no es cierto?, que nos relata la novela china clásica, en que está lleno de discusiones en el palacio, ¿no es cierto?, por el favor del emperador, y que de pronto aparece el pueblo en escena y define ese conflicto en favor de aquellos que están dispuestos a impedir que los poderosos abusen del pueblo. Precisamente la misma conclusión de Nicolás Maquiavelo en el capítulo 9, como siempre nos recordaba y nos obligaba a leer nuestro querido Osvaldo Fernández, eh, en que dice Maquiavelo en El Príncipe, en ese capítulo dice, bueno, la legitimidad del príncipe se basa en su capacidad de enfrentar a los nobles para que no abusen del pueblo. Y se pregunta Maquiavelo, si el príncipe no hace esto, bueno, ¿para qué le sirve el príncipe al pueblo? Y es así como él plantea de que la, digamos, ira del pueblo contra los abusadores se vuelca contra el príncipe, porque al príncipe él le paga para eso, pues, para que impida que los nobles abusen del pueblo. Entonces, de esa manera se deslegitima el príncipe, se crea una situación, digamos, que en palabras de ahora se denomina crisis política nacional, una situación que resulta insoportable para todos, porque nada funciona cuando hay crisis nacional, crisis política nacional, porque no hay una autoridad política legítima, pues. Entonces, la vida se torna insoportable para el pueblo trabajador, pero también para los de arriba, porque no funciona ni el trabajo, ni los negocios, ni el estudio, ni las relaciones sociales, las relaciones barriales, las relaciones, es decir, se torna insoportable. ¿Y qué es lo que ocurre en eso? En ese momento el pueblo irrumpe masivamente en el espacio político para resolver las pugnas entre los de arriba en favor de aquellos que están dispuestos a hacer las reformas necesarias en ese momento para que esa sociedad, digamos, avance, acabando con los abusos de los poderosos. Ahora, hemos aprendido también, ¿no es cierto?, que estas revoluciones, estas periódicas irrupciones del pueblo en política, y esto es un gran aporte de Lenin, el gran aporte de Lenin a la ciencia política, según Marta Hannecker, siguen, no surgen por azar, sino que siguen un curso pesado, un curso cíclico, como el del movimiento de grandes masas de partículas en la naturaleza, o el gran movimiento de gran cantidad de productores en la economía, en que se van influenciando unos con otros, pero son millones, miles de millones, y muy lentamente van coincidiendo en una determinada dirección y sentido. Y por lo tanto se genera un ciclo de actividad política popular que puede durar algunas décadas, ¿no es cierto?, en que tiene periodos de retracción, periodos de calma chicha o avance a paso de tortuga, como dice Lenin, ¿no es cierto? Y después empieza a acelerarse y a subir y empiezan a alinearse, digamos, las voluntades, las subjetividades de las personas que lo componen en una determinada dirección hasta que empieza a acelerarse y finalmente irrumpe el pueblo en el espacio político. Ahora, también hemos aprendido, ¿no es cierto?, que como
dice Eric Hobsbawm, bueno, no todas las revoluciones son iguales, sino que hay periodos en la historia de cada sociedad en la cual estos ciclos, algunos de ellos, ¿no es cierto?, conforman lo que Hobsbawm llama eras de revoluciones, que no solo pueden incluir revoluciones propiamente tal, sino que también contrarrevoluciones e incluso restauraciones del viejo régimen, como ocurrió en Francia después de la derrota de Waterloo, como hemos sufrido nosotros después del 11 de septiembre. Bueno, que a su vez son luego aventados por nuevas revoluciones. Entonces, esos ciclos, esas eras de revoluciones, se producen cuando, ¿no es cierto?, se produce la transición entre una forma de vida y trabajo determinada en esa sociedad determinada hacia la que le sucede necesariamente en la historia. ¿No es cierto? En el cambio de un modo de producción a otro, en la transición, se generan las eras de revoluciones. Pero hemos aprendido también que esos periodos de transición de una época histórica a otro son periodos largos, pues. Todas han tomado varios siglos y que no se producen todas juntas en todo el mundo, sino que se producen primero en un país, después en otro, después en otro, sin guardar ningún respeto por la cercanía geográfica, por ejemplo, y en definitiva de esa manera se va cubriendo el paso general de una época histórica a otra. Ahora, también hemos concluido, ¿no es cierto?, que después del desvanecimiento en el aire de los regímenes del socialismo real en Europa, ello nos ha traído de vuelta a que el carácter de la época que estamos viviendo sigue siendo el paso de la vieja sociedad agraria y señorial a la moderna sociedad urbana y burguesa, pues. Ese es el carácter que sigue teniendo en la época en que vivimos. Ahora, durante todo el siglo XX vivimos inspirados, motivados por el asalto fantástico al cielo de los bolcheviques, ¿no es cierto? Un partido anticapitalista en un momento en el cual el mundo entero estaba horrorizado por los espantos de la guerra mundial a la cual había conducido el capitalismo recién nacido en Europa. Y por lo tanto nadie quería, ¿no es cierto?, luchar por instalar una sociedad tal que iba a conducir probablemente donde mismo. Y por lo tanto los bolcheviques se proponen saltarse una época completa y pasar del zarismo y del feudalismo directo a la sociedad que inevitablemente, como siempre ha ocurrido en la historia, será reemplazada por otra, ¿no es cierto?, en algún momento. Bueno, y ese sueño fantástico inspiró todas las mayores revoluciones del siglo XX, no todas, la mayoría de las revoluciones. Ahora, ¿qué es lo que pasó realmente? ¿Cuál fue el carácter de esas revoluciones? El mismo que la Revolución Francesa, la Revolución Inglesa o la Primavera de los Pueblos de Europa del siglo XIX, ¿no es cierto? Es decir, la que abrió paso a la era moderna, urbana y burguesa, por decirlo de alguna manera. Ahora, eh, pero el papel del Estado, conducido por estos revolucionarios, logró transformar a Rusia en un país muy atrasado, ¿no es cierto?, en una gran potencia, que logró enfrentar y derrotar al fascismo alemán, nada menos, y que logró equiparar, ¿no es cierto?, el poder de los Estados Unidos, que emergió con la principal potencia capitalista, imperialista, de modo tal de que se evitó así la guerra
porque alcanzaron, digamos, los soviéticos la paridad nuclear. Ahora, después de eso, ¿no es cierto? Otro país inmenso repitió este proceso. Además, bueno, el gobierno, ¿no es cierto?, de ese resultado de la Revolución de Octubre fue la forma más avanzada hasta ese momento de lo que se llama el desarrollismo estatal, es decir, el papel del Estado en la conformación de los modernos mercados y de la moderna sociedad burguesa, que ha sido clave en todos los países. Bueno, entonces, siguiendo esta cuestión, pero descuplicada en tamaño, los revolucionarios chinos, ¿no es cierto?, conducidos e inspirados por las mismas ideas, ¿no es cierto?, que la de los rusos, pero a partir de las últimas 2 décadas, asumiendo conscientemente la época que vivimos, lograron construir un desarrollismo estatal que logró la transición a la modernidad más espectacular que ha habido nunca y convertir a China, ¿no es cierto?, en ya la principal potencia económica del mundo y la más moderna. Ahora, esa cuestión, el carácter de la época, nos hace nuevamente preguntarnos, bueno, ¿y cuál es el sentido de un partido revolucionario en el siglo XXI? Porque resulta que este proceso va a seguir durante el siglo XXI porque recién la mitad de la humanidad ha hecho este proceso y la otra mitad todavía no, sigue en el campo, trabajando a la antigua, viviendo a la antigua. Y por lo tanto tenemos para buen tiempo de revoluciones de este tipo. Ahora, pero igual, ¿cuál es el papel del Partido Revolucionario? Bueno, el papel del Partido Revolucionario, ¿no es cierto? Así lo enseñan los clásicos, es como el del timón que es capaz de mover lentamente a un enorme transatlántico con un pequeño timón, ¿no es cierto? No puede alterar definitivamente el curso objetivo del ciclo, digamos, revolucionario, del ciclo de participación popular, porque es muy pesado, eso nadie lo puede determinar por su entera voluntad. Pero el timón, ¿qué es lo que puede hacer? Puede darle una conducción en el momento de irrupción política masiva en los asuntos políticos del pueblo, en los asuntos políticos, darle la conducción que permita, ¿no es cierto?, que el transatlántico no choque con un tempa y no se vaya a pique, sino que llegue a puerto. Entonces, el papel del Partido Revolucionario, ¿no es cierto?, tiene el futuro asegurado, pues, porque por lo menos mientras sigan existiendo las clases, eso significa que van a seguir habiendo revoluciones, pues, y alguien tiene que conducirlas, pues, para que no choque, sino que cumpla cada irrupción política del pueblo, para que cumpla el papel que tiene que cumplir, que es hacer las reformas necesarias en ese momento, para corregir los abusos que se han acumulado en ese momento y dar el paso siguiente. En ese momento tiene que haber un partido que conduzca esto. Eso lo hemos aprendido también, hemos reflexionando sobre este concepto. Ahora, y bueno, reflexionando sobre este concepto en un momento de crisis política nacional en nuestro país, ¿cuál ha sido nuestra observación? La observación ha sido que los partidos que cumplieron este papel en forma brillante, conduciendo al pueblo en sus irrupciones precedentes en el espacio político, en sus grandes irrupciones, por ejemplo, la Revolución Chilena con mayúscula, que presidió el presidente Allende, estos partidos delinearon una estrategia democrática y funcionó y hicieron los grandes cambios. Y en 3 años transformaron este país para siempre y por completo. Ahora, nuevamente, en los 80, estos partidos, los partidos revolucionarios, principalmente comunistas y socialistas, pero también varios otros, ¿no es cierto?, dirigieron y condujeron la lucha de la nueva irrupción popular masiva que terminó nada menos que con el fin de la dictadura. Ahora, después de eso,
hubieron 20 años de democracia, en el cual estos partidos, y eso no había ocurrido antes, entraron al gobierno, entraron al gobierno y participaron en los gobiernos que sin embargo ninguno de ellos se propuso siquiera acabar con los grandes abusos que se iniciaron el 11 de septiembre de 1973. Ninguno de ellos se propuso recuperar, por ejemplo, las minas de cobre entregadas, digamos, sin pago alguno a 10 empresas mineras extranjeras. Ninguno de ellos se propuso acabar, por ejemplo, con este abuso gigantesco de usar, ¿no es cierto?, las contribuciones a la seguridad social de los trabajadores para combatir, ¿no es cierto?, para financiar las empresas de un pequeño grupete de personas que controlan el sistema este de pensiones llamado privado. Entonces, ninguno de los gobiernos se propuso eso. Entonces, ¿qué es lo que pasó? El pueblo perdió la paciencia, se produjo un nuevo ciclo de ascenso y en ese nuevo ciclo de ascenso, ¿qué pasó? Que no había ningún partido que condujera esa nueva irrupción, porque al estar presentes en el mismo sistema político, se transforman en parte del problema, porque el pueblo, en lugar de tirarse contra las AFP, se tira contra el Parlamento que permite que sigan abusando las AFP o las ISAPRE o entregando el cobre, en fin. Entonces, y si en ese gobierno están los partidos que antes lo encabezaron en sus revoluciones anteriores, bueno, les rechaza cualquier cosa que propongan también. Entonces, esa es la peculiaridad de esta crisis política nacional. Y esa es una peculiaridad que será necesario para todos los revolucionarios, digamos, resolver. Eso es, por decir de alguna manera, la síntesis de nuestra reflexión, digamos, a lo largo de este ciclo. Y estamos muy contentos de haberlo hecho. Y estamos muy agradecidos de, digamos, la presencia de Manuel Monereo y de Carlos Fortín con sus magníficas conferencias, inaugurando esto y presentándonos lo que hay que hacer a nivel internacional, y les vamos a pedir a ellos que cierren esta sesión de cierre y con la palabra. Vamos a proceder, si gustan, al revés. Le damos la palabra primero a Carlos y después cierra Manuel.